Bien, ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? ¿En qué consiste ser iglesia? ¿Qué hemos dicho esta mañana a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, amigos, vecinos, a quien sea antes de venir aquí? Voy a la iglesia, ¿no? Lógico, voy a la iglesia. ¿Y qué queremos decir cuando decimos vamos a la iglesia y ponemos rumbo hacia la avenida de Castilla-La Mancha, 162, San Sebastián de los Reyes, cultos a las 12 para nuestros amigos de YouTube? ¿Qué queremos decir? Bueno, eso mismo. De algún modo todos hemos interiorizado el hecho de que venir a la iglesia es acudir a un lugar físico, un local, un edificio. Vamos por las calles, vemos un edificio con ciertas características y decimos, eso de ahí es una iglesia. Pero, y pensando más bien en nuestro caso, ¿qué pasaría si el día de mañana venimos aquí, como cada domingo, y Dios quiera que no, pero nos encontramos el local cerrado? Y no cerrado porque al pastor se le olvidó las llaves, sino clausurado con una cinta de estas de policía puesta en la puerta. Vamos a cualquier otra iglesia y ocurre exactamente lo mismo. Bueno, no es nada de extraño. De momento en España, gracias a Dios, tenemos libertad, pero yo sé que en otros países no disfrutan de esa libertad y sí se encuentran locales cerrados y clausurados por el gobierno, por el Estado. Nosotros de momento disfrutamos de libertad, de momento, a ver cuánto dura. Pero no me quiero ir por ahí. Mi pregunta en estos casos seguiría siendo, ¿con el local cerrado o clausurado sigue habiendo iglesia en San Sebastián de los Reyes? Y no me refiero a otras iglesias que pueda haber en la ciudad, sino centrándonos en la nuestra. ¿Nosotros seguiríamos siendo iglesia? Dicho de otro modo, si nos clausuran el local, ¿ha desaparecido la iglesia evangélica bautista de San Sebastián de los Reyes? Tal y como estoy viendo en los rostros de algunos de vosotros, la respuesta es un absoluto y contundente no. No ha desaparecido. Que cierren el local no implica que dejemos de ser iglesia. Quienes entendieron primero de una manera muy notoria, muy entusiasta lo que significa ser iglesia, fueron los primeros cristianos. No se les conocía un local o un edificio concreto de reunión. Podría ser el aposento alto, podría ser la casa de la madre de Juan Marcos, a veces podría ser la sinagoga o incluso el templo hasta que ya no les permitieron seguir en el templo, o incluso un poquito más adelante, encerrados en catacumbas. Nosotros nos preocupamos y nos gusta ver la iglesia bien iluminada, bien cómoda, calentita, que tenga un buen sonido. Pero ¿os imagináis estar celebrando un culto medio a oscuras y que la decoración de nuestras paredes sean un montón de huesos humanos? Así es como vivían los cristianos en Roma. No os sorprenda nada. Ellos entendieron lo que implicaba ser iglesia. Vamos al pasaje de hoy. Se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Hechos 4, del 32 al 37. Bueno, lo tenéis en la pantalla. Creo que se ve bastante bien. He recibido un WhatsApp de la NASA diciendo que desde la Estación Espacial Internacional lo leen. ¿Vale? Así que yo creo que no hay excusa de, no, es que no veo tal. Sí, se ve. ¿Vale? Hechos 4, 32 al 37. Dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y es que ser iglesia
tiene mayores implicaciones para nuestra vida personal de lo que creemos. Y para estas implicaciones hablaremos de 6 puntos, de 6 implicaciones. Por si alguno está anotando, las voy a decir pero de corrido, para no perder mucho tiempo. No os preocupéis que luego detallaremos más cada uno de los puntos. Primero, ser iglesia es ser la novia de Cristo. Punto número 2, ser iglesia es ser estudiante de la palabra. Punto número 3, ser iglesia es ser misionero. Punto número 4, ser iglesia es ser una familia unida. Punto número 5, ser iglesia es ser ordenado y solidario. Y punto número 6, ser iglesia es ser cristiano, individual e implicado. Y hablaremos del caso concreto de Bernabé. Vamos con la primera. Ser iglesia es ser la novia de Cristo. Dice en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué expresión tan hermosa y tan romántica como aquella que dice que la iglesia es la novia de Cristo. Además, es una expresión bíblica. La iglesia es la novia de Cristo, la esposa que está por ser desposada con el Señor. Qué visión tan preciosa es la de la novia ataviada de blanco, sin mancha, sin arruga, recibiendo al novio en las llamadas bodas del Cordero, en referencia al glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cuánta gente realmente vive esta realidad de que la iglesia es la novia de Cristo? ¿Cuántos cristianos dicen amar a Cristo, que menos que no, pero afirman no gustarle tanto su novia? Yo he conocido unos cuantos. Lo ilustraré de esta manera. Cuando yo me casé, los votos que nos hicimos mi esposa Marta y yo eran los tradicionales que el pastor que nos casó nos propuso y nosotros pues recitamos. Y entre lo que nos dijimos quiero destacar las siguientes frases en la entrega de los anillos, que posiblemente la hayáis oído en más bodas. Yo, Santi, en mi caso, te entrego este anillo como símbolo de nuestro matrimonio. Con mi cuerpo te honro y todo lo que soy te lo doy. Y todo lo que poseo lo comparto contigo dentro del amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Está como un tomate. Sí, que te acuerdas, sí. Aquel que menosprecia a la novia de Cristo está menospreciando algo que le pertenece a Él. En el versículo 32 leemos que ellos entregaron lo que tenían porque entendieron que tanto este proyecto en el que estaban, como sus propias vidas, con todo lo que implicaban, y de eso hablaremos más tarde, no les pertenecía a ellos, sino a Cristo. De la misma manera que cuando yo me casé con Marta, no me pertenezco a mí mismo, sino a ella. Y todo lo que tengo se lo doy. En el momento en que entregas tu vida a Cristo, formas parte inevitablemente de la iglesia. Leemos en los primeros versículos de este capítulo 4 de Hechos que Pedro y Juan estaban en la cárcel, o fueron tomados presos y metidos en la cárcel, provisionalmente. Y sin embargo la iglesia no dejaba de crecer. Esto demuestra que estos nuevos creyentes que se habían incorporado y los que ya estaban, no seguían a Pedro como líder, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles. Ellos entendieron que debían de seguir a Cristo y su lealtad era con Cristo. ¿Cuántos hay que hoy en día van a una iglesia o a otra por el pastor? Porque tal pastor les cae bien, van a una iglesia, o porque tal líder les cae bien, o porque hay un fulanito que les gusta, o menganito, o Pedro, Marcos, Juan. O dejan de ir porque les cae mal. Ya no por cuestiones doctrinales ni por cuestiones de moralidad del pastor o líder, no voy a entrar en eso, pero bien es cierto que tanto líderes como pastores no son perfectos, solo Cristo es perfecto. Simplemente porque no les gusta o les cae mal, o incluso porque el pastor les ha sabido confrontar sabiamente y eso no les ha gustado. Y ¡pum!, se esfuman. Bomba de humo como los ninjas y desaparecen. Así que amemos a esta preciosa pertenencia de Cristo, que es la iglesia,
que aunque es imperfecta no deja de tener su vestido de color blanco e impoluto porque ha sido lavado por su novio, ha sido lavado por la preciosa sangre de Cristo. Y como tal novia que permanece permanentemente enamorada no deja de amar a su novio, somos iglesia cuando adoramos a nuestro Señor. No solo con las alabanzas como las que acabamos de cantar ahora mismo, preciosas alabanzas, sino siendo de un corazón y de un alma y con un estilo de vida agradable a Él, porque debemos de entender que no somos nuestros, sino que le pertenecemos a Él. Somos iglesia, ser iglesia es ser la novia de Cristo. Ser iglesia es ser estudiante de la palabra. Dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Volviendo otra vez al principio del capítulo 4 de Hechos, que los rabinos, los maestros, los intérpretes de la ley, estos súper religiosos, súper estudiantes, súper guays de la palabra, estos mismos que condenaron a muerte a Jesús, quisieron prender a Pedro y a Juan. Y sin embargo no pudieron retenerles en la cárcel, porque no encontraron motivos para encarcelarlos. Sobre todo después de que se produjera el milagro de sanación de un cojo a la puerta del templo, delante de todo el mundo. Y Pedro, en su defensa, con su discurso dejó tirado, como dirían los jóvenes hoy día, dio un zas en toda la boca a todos esos mismos maestros en la ley, cuando sabemos que Pedro y algunos de los apóstoles eran sencillos pescadores que eran prácticamente analfabetos. Y al final sus acusadores reconocieron que estuvieron con Jesús, el mejor maestro de la historia. La Iglesia, desde sus inicios, se ha preocupado y molestado en estudiar juntos la palabra, y más ante tantas herejías que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Ya desde el primer siglo han ido surgiendo herejías. Y no es una cuestión de intelectualismo vacío del espíritu, sino más bien lo contrario. Oí a otro predicador, por si está el run ahí, a ver si, ¿quién será? Bueno, Alex San Pedro, ¿vale? Le conocéis, es un conocido cantautor cristiano, decir que si el Espíritu es fuego, si el Espíritu Santo es fuego, y realmente lo es, nos acordamos de Pentecostés, ¿no? Esas lenguas de fuego sobre las cabezas de los que estaban congregados en el aposento alto. Si el Espíritu Santo es fuego, la palabra es la leña, es el combustible. ¿Estás preocupándote por alimentar ese fuego? ¿Estás preocupándote de estudiar la palabra? Recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo a modo de legado. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y un poquito más adelante, en el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hace unas pocas semanas el pastor predicó exactamente de esto mismo. Si no lo recuerdas, ahí está nuestro canal de YouTube y nuestra página web. Muchos se han puesto a estudiar la palabra por su cuenta, sin la ayuda y sin el apoyo de los hermanos. Y no todos, gracias a Dios, pero sí unos cuantos se han montado su propia película interpretativa de la palabra. ¿Y qué ha ocurrido? Doctrinas extrañas. ¿Y qué ha ocurrido? Han surgido sectas. Por no haber habido una enseñanza adecuada, no dirigida ni manipulada, no, sino ayudada, guiada y sostenida por los hermanos de la Iglesia. Por eso yo te animo a venir todos los domingos a las 11, si todavía no lo estás haciendo, a venir a la escuela dominical. Por supuesto entiendo que hay personas que por fuerza mayor no pueden estar, pero salvando excepciones muy, muy excepcionales, ¿qué motivo tienes para no venir a estudiar juntos la palabra? Es a las 11, no hay que madrugar tanto. Y no es suficiente alimento con lo que se da desde este púlpito todos los domingos. Hay que ver y hay que experimentar lo bien que alimenta el estudio bíblico, y más cuando compartes impresiones con otros hermanos, ¿no? Sobre todo en estos grupitos que formamos, y más cuando compartes impresiones con otros hermanos y juntos nos enriquecemos, ¿no? Como dicen los anglosajones, tenemos feedback, ¿no? El uno del otro, ¿no? Es interesante, ¿no? Ser iglesia es ser estudiante de la palabra. Ser iglesia es ser misionero.
Y seguimos en el versículo 33, porque ser estudiante de la palabra está profundamente relacionado con ser misionero y dar testimonio. Dice el pasaje que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Acaso estudiamos la palabra para engordar nuestra cabeza? Como yo tenga que engordarla, al final no entro por la puerta. ¿Estudiamos para creernos los más sabiondos? Para decir, uy, fijaos cuánto sé de la Biblia. Y poder, no sé, vacilar a tus amigos. ¿Sí que se puede vacilar con eso? No, sino para dar testimonio preciso de lo que creemos y de lo que vivimos. Los apóstoles fueron los primeros, los que estuvieron aprendiendo a los pies del Maestro por excelencia. Pero después de ellos vino una nueva generación de creyentes que continuó con el legado, y después de esta generación vino otra, y después vino otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que llegó hasta nosotros, hasta llegar a nuestros días. Ser iglesia es ser misionero. Los apóstoles primero, y luego los que vinieron después, dieron testimonio de su fe de Cristo resucitado. Esto provocó un mayor crecimiento en la iglesia, y más personas experimentaron ese milagro que es pasar igualmente de muerte a vida. Fijaos lo que dice en la segunda mitad del versículo 33. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice Pablo en Romanos 5, del 20 al 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La abundancia del mal y del pecado no fue cosa solamente de los tiempos antiguos, no es cosa solamente de los tiempos actuales. A lo largo de toda la historia siempre ha habido gran abundancia de mal y de pecado, desde que el hombre cayó por primera vez. Pero déjame decirte una cosa, la gracia de Dios es superior a todo ese mal, sobreabunda por encima de todo ese mal. La muerte y resurrección de Jesús permitió que todos tuviéramos acceso a esa gracia abundante que fue predicada y fue derramada sobre toda persona que entregaba su vida a Cristo tras escuchar la predicación del Evangelio por parte de la Iglesia. ¿Cuánta maldad Dios ha transformado en bien por medio de su gracia? ¿Somos nosotros anunciantes de esa gracia sobreabundante? Como Iglesia tenemos una misión encomendada por el mismísimo Señor, así que tomemos conciencia de esta realidad y no dejemos de testificar de aquel que está vivo y reina en nuestros corazones y reina en la Iglesia. Ser Iglesia es ser misionero. Ser Iglesia es ser familia unida. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Quiero recalcar lo de la familia, la palabra unida, porque lamentablemente no todas las familias lo están. Pero la familia de la fe es la única familia que es eterna. Tu familia terrenal puede quedar aquí, o quizás no volverles no volver a verles más. Y espero equivocarme, y también es nuestra oración que más familiares vengan al conocimiento de Cristo. Pero tus hermanos en la fe pasarán contigo toda la eternidad, así que más te vale llevarte bien con todos ellos. Y si no es así, pues bueno, el Señor restaurará todas las cosas y las completará cuando estemos allí, ¿no? En el versículo 32 se nos dice que aquellos primeros cristianos eran de un corazón y de un alma. Es decir, tenían el mismo sentir y el mismo pensar. Eran unánimes. Es decir, entendían que pertenecían a la misma familia y formaban parte de la misma obra. Y yendo al texto del versículo 34, todos los sociólogos concuerdan en que el lugar donde estamos más protegidos en esta sociedad es en la familia. En los momentos más duros de la crisis económica, la última de la de 2008, cuidado que creo que viene otra, en la crisis de 2008, en el lugar donde estaban más protegidos en esta sociedad es en la familia.
En los momentos más duros de la crisis económica, muchos jóvenes tenían la ayuda de sus padres. Recordemos que la tasa de paro juvenil era muy alta. Hoy día es también más alta de lo que nos gustaría, pero en aquel entonces era más alta todavía. Y de algún modo, los que menos sufrían, donde era más leve el azote de la crisis, era en el seno de las familias que permanecían unidas. Y aquellos que se separaban eran carne de cañón. Lo mismo sucede en la iglesia. Por eso ser iglesia es ser una familia unida, en la que los miembros se cuidan los unos de los otros y procuran cuidarse además en todos los aspectos, principalmente en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto emocional o incluso en la medida de lo posible en el aspecto físico. En cuanto al pasaje, os adelanto que de lo que podemos entregar, de lo más importante es nuestro tiempo, pero de eso hablaremos en profundidad a continuación. Por eso ser iglesia es ser una familia unida. Ser iglesia es ser organizado y solidario. Versículo 35. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En este pasaje vemos que aquellos primeros cristianos, cuando vendían sus posesiones, traían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles y luego se repartía pues en función de la necesidad que hubiera. Y aquí vemos dos cosas: orden y solidaridad. Solo en este espacio de tiempo y solo en la iglesia de Jerusalén, en el primer siglo, se dio este fenómeno. Más adelante, aunque no se nos dice, sabemos que esta práctica pues perdería continuidad. Y no conocemos de ninguna otra iglesia de los primeros tiempos que llevase a cabo esta práctica. La gente daba voluntariamente, es decir, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles ordenó que se hiciera esto, sino que le nacía del corazón a cada uno. Fue algo voluntario. Y además, el reparto se hizo según la necesidad de cada uno, no usando tabla rasa para todos. Todos daban voluntariamente. Y no es cuestión de provocar o forzar la voluntariedad de nadie, porque dejaría de ser voluntario. Y porque además ser iglesia es respetar a cada individuo con sus particularidades, como veremos en el último punto. Entonces, ¿qué podemos aprender los cristianos de Occidente del siglo XXI de esta práctica de la Jerusalén del primer siglo? Bueno, todos tenemos algo, sea mucho o sea poco, pero todos tenemos algo. Y una cosa que tenemos todos y que es más valioso que incluso que los bienes que podamos tener, lo dije antes, es nuestro tiempo. ¿Somos iglesia dando de nuestro tiempo? Y junto al tiempo también están nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestros dones. Bueno, quiero tacharlo de nuestros. Quiero tachar la palabra nuestros en todo. Porque como ya hemos visto en el estudio bíblico de no hace mucho que José del Génesis, testificó ante sus compañeros de prisión y ante Faraón que el don de interpretar los sueños no era suyo, sino que provenía de Dios. Y por extensión, todo lo que tenemos es de Dios. Nada es nuestro, nada nos pertenece. Y si crees que algo te pertenece, dentro de 100 años vienes y me lo cuentas. Los primeros cristianos entendieron perfectamente esta realidad y obraron en consecuencia. Ellos entregaron sus bienes porque en el primer siglo, en Jerusalén, había esta necesidad. Pero, ¿cuál es la necesidad de la iglesia hoy? Dice, parafraseando Mateo 9, 37, 38, Jesús dijo que alcemos nuestros ojos porque los campos están listos para la siega. ¿Os acordáis que de esto predicó Julio Schaffer el domingo pasado? Orad para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. En la iglesia no hay desempleo. Siempre hay mucho que hacer, sobre todo en el campo del evangelismo. Pero no solamente en el campo del evangelismo, sino en todo tipo de servicio en la iglesia siempre hay mucho que hacer. ¿Qué estás dando tú? Sin embargo, cuando hablamos de dar y de entregar, en una iglesia siempre tenemos la opción de dar lo que queremos, a quien queremos, cuando queremos, como nos dé la gana. Pero fijémonos en lo que hicieron los primeros cristianos. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Había un orden en la iglesia. La congregación había crecido tanto que en cualquier momento todo se podría volver un caos
Y aquellos hermanos decidieron canalizar sus posesiones y sus ayudas a través de los apóstoles, que eran las cabezas visibles de la iglesia. En la iglesia tenemos pastores y tenemos diáconos, que lejos de ser una especie de jerarquía piramidal, es más bien al contrario. Sabed que tenemos una asamblea de la cual se elige nuestro ministerio pastoral y de la cual surgen los ministerios con sus diáconos. Y todos ellos sirven a la asamblea y por extensión a toda la congregación, pero que también se ocupan de coordinar todas las áreas de la iglesia y se enfocan y se dirigen en función de la necesidad de la misma. ¿Y cuál es la mayor necesidad de la iglesia? Como iglesia tenemos una misión y una visión. Como iglesia debemos de atender esta necesidad. Los ministerios deben de apuntar a esta necesidad y toda la iglesia debe de entender esta necesidad e ir hacia ella. Ser iglesia es ser ordenados y ser solidarios. La solidaridad no solamente se expresa dando ropa o alimentos a los que menos tienen. Eso es solamente una pequeña parte de lo que es la solidaridad. Tampoco se expresa de lo que, según entendemos nosotros, tienen más hacia los que tienen menos. Ser solidario es como tejer una red en la que todos nos cuidamos de todos. No esperemos que solamente lo hagan los pastores. ¿Y quién cuida de nuestros pastores? ¿Quién cuida de nuestro liderazgo? ¿Pensamos que son ellos los que más tienen a nivel espiritual, emocional o mental y los demás, ay, pobrecitos de nosotros? El liderazgo, los pastores, todos tenemos profundas debilidades y necesidades. El gran apóstol Pablo también necesitó ser confortado y ayudado en numerosas ocasiones. Me quedo con una. Cuando en Hechos 28:15 nos dice la palabra que antes de llegar a Roma, Pablo cobró aliento cuando los hermanos le recibieron en un pueblo llamado Las Tres Tabernas. Como iglesia tejamos una red de apoyo mutuo. Eso es solidaridad en su sentido más amplio. Y con eso me refiero a ser una iglesia ordenada y solidaria. Y 6. Ser iglesia es ser cristiano, individual e implicado. Por último, me llama poderosamente la atención que este pasaje se menciona de manera muy expresamente el caso de Bernabé. Dice en los versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si había tantos hermanos que vendían sus bienes y ponían lo que habían sacado por ellos a los pies de los apóstoles, ¿por qué se menciona expresamente el caso concreto de Bernabé? Mientras existen muchas organizaciones y grupos, y yo añado sectarios, que lo que tratan es de conformar y uniformar a las personas, violando su individualidad y hasta su intimidad y su privacidad, la verdadera iglesia de Cristo es una familia en la que se respetan todas las particularidades, todas las individualidades. Todos somos diferentes. Si hay un grupo heterogéneo de personas, es prácticamente cualquier iglesia local. O si no, ¿dónde se irán a juntar niños, jóvenes, ancianos, adultos, hombres, mujeres, de distintos países, de distintas razas, de distintas culturas, a veces hasta de distintas lenguas? La globalización no es un fenómeno nuevo. De hecho, vemos personas de muchos países y culturas diferentes reunidos, ¿dónde? En el aposento alto, en Pentecostés, en aquel glorioso día en el que nació la iglesia. Está 2 capítulos antes de este, por si alguno no lo sabe. ¿Y qué ocurrió ese día? La manifestación del Espíritu Santo. Y los que estaban allí, cada uno hablaba las maravillas de Dios, pero en diferentes idiomas, cada uno en el suyo. Es decir, ya en sus inicios había un mosaico de diversidad, una manifestación del poder de Dios que, al igual que en la creación, se manifestó con ese gran cuadro de todo tipo de criaturas, animales, vegetales de todos los colores, estrellas, constelaciones, planetas, cada uno con su belleza particular. En la iglesia, cada una de las personas que conformamos la iglesia somos todas diferentes. Y no me refiero a diferencias, o solamente me refiero a diferencias
físicas de color de piel, de estatura, de edad, de sexo, sino que cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas, tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestros gustos. ¿Cuántas personas han llegado a pelear en la iglesia por tratar de imponer sus gustos, sobre todo los gustos musicales? Cada cual es diferente. Bernabé, un judío levita y nacido fuera de Tierra Santa, en Chipre, que tiene su nombre, José, que fue apodado por los apóstoles como Bernabé. Curiosamente, tenía en posesión una heredad. Y digo curiosamente porque se supone que los de la tribu de Leví, los levitas, no debían de tener nada en posesión. Y Dios era su porción. Pero este era levita, nacido fuera de la tierra de sus antepasados, pero también entregó lo que tenía y también entendió que había que seguir los cauces necesarios, siguiendo el orden para no convertir la iglesia en un caos. Por eso también puso el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. La iglesia debe de respetar a cada individuo con su forma, pero también cada individuo dentro de la iglesia debe de ser consciente de que ésta tiene una misión, una visión y se rige por unos valores. Y además existe un grupo de líderes que sirven, que apoyan, pero que además apuntan en una dirección. Bernabé lo entendió y lo apoyó implicándose también. ¿Cuántos se implican como Bernabé en esta iglesia? ¿Cuántos son como Bernabé? No digo que te vayas corriendo a vender tu casa y a poner... No lo hagas. Sino, ¿cuántos se implican como Bernabé en esta iglesia? Ser iglesia, ser cristiano individual e implicado. Y ya para acabar, ¿por qué ser iglesia? Ya hemos visto en los puntos anteriores 6 implicaciones. Y en cada una de ellas también se ha sugerido el por qué hemos de ser iglesia. Cristo no solo murió por nosotros para salvarnos y para darnos vida eterna, sino que nos dio un propósito. Porque no solamente murió, sino que al tercer día resucitó y antes de ascender a los cielos, a sentarse a la diestra del Padre, nos dio ese propósito de hacer discípulos. Y ese propósito se expresa en el hecho de estar ligado y pertenecer a Cristo y amarle y adorarle como esa novia suya que somos. Ese propósito se expresa en la necesidad fundamental de estudiar su palabra, de estar atentos a escuchar su voz y compartirla juntos. Ese propósito se expresa en la misión que tenemos siendo dirigida por la visión y la guía del Espíritu Santo. Se expresa en los lazos fraternales y familiares que nos unen y nos unirán para siempre. Se expresa en el orden y la armonía en medio de la diversidad que representa la iglesia y se expresa y se manifiesta en el testimonio de cada uno de nosotros como lo fue el testimonio de Bernabé. Todos y cada uno de nosotros somos y hemos de ser iglesia. Amén.